Saludo a los compañeros que participan, compañeras y compañeros que están participando en esta actividad. Lamento no poder estar físicamente con ustedes, pero les extiendo mis fraternos abrazos y acompañamiento. Bien, nosotros conmemoramos quizá el mayor acontecimiento de la historia contemporánea y de todos los trazos de la historia, ¿no? Que es la revolución proletaria en Rusia en octubre del 17. Este acontecimiento debe ser medido con el valor del presente, a mi modo de ver. Es decir, ¿qué significado tiene hoy para nosotros la revolución de octubre? Porque se ha dicho tantas cosas negativas, se ha tratado de devaluar tanto la teoría marxista y fundamentalmente el proceso revolucionario en la Unión Soviética y en otros países socialistas, que creo que es importante y conveniente que nosotros pensemos y trabajemos sobre esto. Me voy a permitir simplemente una pequeño consejo, quizá porque uno ya está a esta edad y da algunos consejos, ¿no? Pero el consejo es, yo creo que este es el momento formidable e importante para que los jóvenes penetren en esto, se interesen en esto, estudien, participen, militen y, digamos, entremos en la lucha constante contra nuestros enemigos reales, la burguesía imperialista, las oligarquías y además todas las tendencias oportunistas que hoy están emergiendo, desde hace tiempo emergen y hoy con mucha más fuerza, que han, digamos, vuelvo a repetir, devaluado el proceso revolucionario. Cualquier proceso revolucionario es un acontecimiento inédito en la historia. Cambia fundamentalmente hasta los preceptos, las guías y los modelos que se establecen. Por eso son la novedad de la historia. Y por eso todos los revolucionarios, fundamentalmente en el campo del socialismo y en el campo del socialismo marxista, no se han atenido a una estrecha, digamos, ligazón de un modelo de sociedad y a ver si lo que aplicamos es función de ese modelo. Lo que se ha hecho es sobre los fundamentos y los principios de nuestra doctrina o de nuestra teoría, es proceder al cambio sustantivo y real en un proceso largo, cruel, no fácil de construir una sociedad sin clases. Ese fue el gran propósito de la revolución bolchevique. Ese es el gran propósito del partido bolchevique y fue el proceso que se dio. En función de eso hay que analizar cuáles son los elementos que contribuyeron al desarrollo de la teoría en esta práctica tremenda que es una revolución. Y ahí tenemos muchas cosas, porque coincidentemente también este año estamos conmemorando el 150 aniversario de la edición del primer tomo del Capital, de Marx. Y se ha dicho muchas veces que lo que Marx y Engels han indicado como parte sustantiva del proceso para la revolución socialista y plantear, digamos, el camino de transformación del de una sociedad capitalista hacia el socialismo, en la Rusia de este periodo no se daba. Sin embargo, nunca Marx y Engels determinaron cómo va a ser, no el tránsito en sí, sino el propio contenido de esa sociedad. Al contrario, la experiencia única hasta la revolución bolchevique de un gobierno obrero y de un proceso revolucionario conducido por la clase obrera fue la Comuna de París. Y la Comuna de París exigió, como correspondía, cambiar algunos de los elementos que constituían, por ejemplo, el manifiesto comunista. Lo que Marx y Engels habían sostenido con respecto al propio proceso revolucionario y al desarrollo del mismo, fundamentalmente en una cuestión que es fundamental, sobre la cual el partido bolchevique, con Lenin a la cabeza, fue esencialmente, atento a esto, que es el problema de la toma del poder y la construcción de la dictadura del proletariado, y la instalación de la dictadura del proletariado. Cuando Engels, en el prólogo a la lucha de clases en Francia de Marx, señala, si ustedes quieren saber lo que es la dictadura del proletariado, vean lo que fue la Comuna, ahí desarrolla todo lo que luego los bolcheviques van a tratar de llevar a cabo. No olvidemos que también conmemoramos este año el centenario, que previo a la toma del poder, Lenin escribe un libro formidable, que es El Estado y la Revolución, donde no solo combate contra las teorías
oportunistas, revisionistas sobre el Estado, etcétera, que mantenían algunos de los principales dirigentes o directivas de los partidos socialistas de la Segunda Internacional, entre ellos Kautsky, sino que además establece los fundamentos de cómo estructurar el sistema. Ahora, ¿con qué se encontraron los bolcheviques? Los bolcheviques toman el poder en condiciones específicas, señaladas además por el propio partido y por propio Lenin. ¿Cuáles son? Primero, es la toma del poder en un país todavía agrario, no desarrollado potencialmente desde el punto de vista del propio desarrollo capitalista, pero con estructuras capitalistas ya avanzadas, con un proletariado concentrado, en un momento específico, que es el momento de la Primera Guerra Imperialista. Por lo tanto, allí hay un elemento que juega, digamos, que juega sustancialmente esa intervención. Segundo, todo el proceso posterior, el que tiene que ver con esto, que tiene que ver que continúa la guerra imperialista, hay que salir de ella, es una de las propuestas que tiene el partido. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que pasa cuando los bolcheviques toman el poder? Es decir, ahí no hay pacificación durante 5 años. Continúa la guerra, hay que salir de ella, empieza la invasión de ejércitos extranjeros, hay insurrecciones en ciertas nacionalidades del imperio ruso, del imperio zarista, y además una larga y cruenta guerra civil. No solo la guerra imperialista, digamos, destroza las bases materiales del desarrollo económico, sino a su vez la propia guerra civil. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una reconstrucción. No se toma el poder, no se establecen los principios y análisis políticos de la dictadura del proletariado en función de un momento pacífico del desarrollo internacional y nacional, por el contrario. Y estos son elementos que hay que tenerlos muy en cuenta porque originan circunstancias imprevistas para el propio desarrollo de la revolución. Ya la revolución fue imprevista, porque toda revolución es en cierto sentido imprevista, en un sentido entrecomillado, ¿no? La revolución bolchevique fue preparada durante más de 17 años, la construcción del partido, la lucha interna dentro del partido por la solidificación teórica y a su vez la lucha internacional dentro del movimiento socialista internacional. La preparación interna, la preparación de los cuadros del partido para la lucha contra el zarismo, las alianzas de clase, todo ese tipo de cuestiones preparó la insurrección de octubre. Y el éxito de la insurrección de octubre se debe a esa preparación, a las condiciones internas y a la situación de la guerra. Pero el partido los bolcheviques se encontraron con una situación terrible. Hambre, miseria, devastación, la base material destrozada, con pocos cuadros, que hay que entrar a gobernar. Hay que entrar a administrar ese imperio de nacionalidades, donde, como dice Lenin, coexistían, dentro de una estructura capitalista, coexistían 5 o 6 formaciones sociales distintas, e incluso hasta aspectos casi medievales. Hambre, miseria, ignorancia, etc. Construir el socialismo de esa base ha sido uno de los esfuerzos significativos más importantes en esta historia y el que hay que saltar, porque, digamos, pasa de ser un país semifeudalizado, explotado, de masas ignorantes, sumidas en la total impotencia desde el punto de vista hasta físico, no hablemos ya desde el punto de vista cultural, etc., levantar una nueva cultura, elevar, construir las bases materiales, una nueva economía, socializar los medios de producción. Todo esto no es cuestión de rápida solución, aún en un país capitalista avanzado. Menos podía serlo acá. Por tanto, la revolución nos deja a nosotros una serie de enseñanzas. Digamos, yo no es por soslayarlo, simplemente porque me parece que podemos apuntar para otro lado en esta conversación que tengo con ustedes. Cuando digo apuntar para otro lado, apuntar cuáles son, digamos, las enseñanzas que nos deja la revolución. Analicemos el problema del Estado, analicemos el problema de la toma del poder, pero analicemos fundamentalmente las circunstancias de cómo construir en el periodo de transición de esa etapa del capitalismo a la primera etapa del socialismo, cuáles son las condiciones de esa construcción. Y los revolucionarios bolcheviques nos dan claves
claves que aún hoy son importantes e interesantes, porque todavía estamos viviendo en la revolución de nuestro tiempo. No se ha acabado el proceso socialista, al contrario. El proceso de desarrollo de la revolución socialista a nivel internacional sigue vigente. Sigue vigente la explotación imperialista, sigue vigente la explotación capitalista en los países, sigue vigente la explotación colonial, etc. Por lo tanto, siempre está presente las condiciones de desarrollo internacional y nacional que se dan en cada país, y la revolución bolchevique nos da claves. ¿Cuáles son esas claves? La necesidad de una base material. En el fondo, esto simplemente, por supuesto, yo estoy transmitiendo a ustedes lo que pienso en función de las lecturas, de las conversaciones, de la interpretación un poco. En el fondo, la clave del socialismo está establecida en el capital. La clave del socialismo es la potencialidad del desarrollo económico y, a su vez, la existencia de una clase obrera industrial poderosa y fuerte. Por supuesto, con la intervención de la vanguardia política, que es el partido marxista. Y estas son condiciones que los bolcheviques llevaron a cabo. Ahora, ¿en qué medio tenían que llevar a cabo esto? En un país donde el proletariado industrial que existía, era minoritario. Y esto generó discusiones, contradicciones, antagonismos dentro del propio seno del movimiento socialista internacional. Es una movilización de centenares de miles de personas interviniendo en este proceso de cambio y de transformación radical. Lenin, en uno de sus trabajos, tiene una expresión que me parece formidable, en el sentido de ubicar el proceso como inicial, como diciendo, bueno, piensa en esto, el socialismo ha dejado de estar en los libros y ahora está en la práctica social. Y eso creo que nos ubica perfectamente en la dimensión de esta revolución, ¿no? En el carácter de la misma, con el objetivo que propone, con el programa que lanza y con el proyecto que tiene para la acción de las masas explotadas, dirigidas por el proletariado. Y creo que esta es la clave. Entendiendo además que se enfrentaron, hemos dicho al pasar, digamos, como elementos sustantivos. Acá tenemos un país destrozado, un país verdaderamente hambriento, masas hambrientas, socialmente desequilibrado, desorganizado, pero además era un país compuesto por nacionalidades explotadas, sectores nacionales explotados, que había que también resolver el problema nacional dentro de la propia Rusia zarista, lo cual generaba contradicciones, algunas de ellas antagonismos muy agudos, como sucede con Finlandia y con Polonia, para poner un ejemplo como podemos poner otros, que comienzan a necesidad de ser resueltos en una práctica casi inédita, porque lo que se tenía eran soluciones que se daban en los países, en el propio desarrollo del capitalismo y de la burguesía cuando estaban los estados nacionales, con las contradicciones que tenía. El zarismo es, como se le denominaba, era una cárcel de pueblos. Entonces, por lo tanto, también aquí había que resolver situaciones que no estaban ni siquiera planteadas en forma, yo diría, teóricamente consolidadas en la teoría marxista. Esto es otro de los grandes procesos que se inician y se tratan de resolver, y en cierto sentido, en muchos sentidos se resuelve el problema de las nacionalidades. Y luego además el carácter fronterizo de Rusia como tal, su parte europea y su parte oriental, lo cual le da también otro tipo de condiciones para su propio desarrollo. El desarrollo por la distribución poblacional, las características de la población. Es decir, los bolcheviques se encontraban frente a una tarea inmensa, donde, como decía Lenin, ha dejado de ser un problema de libresco, un problema de teoría instalada, para transformarse en una resolución de algo que solo la práctica podrá, repito la palabra, resolverlo. Y eso es lo que se hace. Ahora, no se hace de forma muy simple.
requirió y exigió una profundización, análisis, estudios y discusiones internas. El partido bolchevique, que luego transformó en partido comunista, es un partido que vive a través de las polémicas internas, digamos, de las contradicciones propias dentro del seno del propio partido. ¿Por qué? Porque se encontraban con situaciones, vuelvo a repetir, de tal magnitud que no había ninguna teoría que resolviera. Y hubo que pasar por etapas de avances y etapas de retrocesos. Lo que pasa es que unas y otras había que reconocerlas como tales, y esto es otra enseñanza importante que clarifica la actitud de los revolucionarios frente a los problemas concretos de la vida, ¿no? No esconder los problemas, resolverlos en forma abierta, ¿no? Y resolverlos aceptando que hay contradicciones o antagonismos de tal tipo en la sociedad que detienen la marcha ascendente del proceso revolucionario, exigen virajes, y virajes profundos como fue la NEP, por ejemplo, la nueva política económica, que hubo que volver en cierto sentido a planteos y relaciones del proceso productivo capitalista y burgués, aceptando esto y aceptándolo en forma de controlarlo. El problema central, y fue, digamos, un elemento clave para comprender este proceso, es que el poder lo tenía el proletariado. Es decir, que las concesiones que se le podía hacer a la burguesía, e incluso aquellas concesiones que se podían hacer al capital financiero internacional, eran controladas por el proletariado. Es decir, estaban bajo el control del proletariado. Estaban bajo el control severo, con lo mismo que las fábricas, la autogestión, el desarrollo de la actividad, digamos, productiva, bajo el control del proletariado. Esto es una de las enseñanzas importantes que tiene la revolución, y por eso la solidez, el triunfo, su consolidación, a pesar de los errores, de los avances, de los retrocesos, etc., ¿no? Acá hay elementos que juegan: construir la base material, construir la base política, construir o resolver los problemas de nacionalidades, y a su vez el otro gran problema que tuvo la revolución y que también fue solucionado con un éxito inmenso. Porque si uno analiza los éxitos del desarrollo de la revolución soviética, son éxitos inmensos. La transformación de un país semimedieval, con sectores precapitalistas de atraso, a transformarse en un país industrializado, potencialmente fuerte, y a su vez la revolución cultural que provoca el mismo proceso revolucionario. La alfabetización a una inmensa, digamos, población analfabeta, la necesidad de elevar, digamos, la capacidad cultural de los sectores para que el proletariado integre, digamos, la dirección política y la dirección económica, es decir, la dirección del Estado, la integración de la clase obrera en el proceso de dirección del Estado. Es decir, transformar la dictadura del proletariado de un eslogan en una concreción. Esto es inmenso, esto es un ejemplo formidable. Esto es lo que debemos, digamos, estudiar y analizar, porque son digamos, los éxitos del sistema, son los éxitos de una revolución. Es decir, nosotros sabemos que uno de los éxitos mayores que tiene la revolución, la consolidación de su potencialidad, fue la Segunda Guerra Mundial, que soportan solos la invasión del hitlerismo, etc. Y lo derrotan. ¿Por qué? Porque han construido un eficiente, digamos, una eficiente organización política capaz de enfrentarse con enemigos tan poderosos como estos, con soluciones debidas a las relaciones internacionales de la época, a las cuales por supuesto no voy a entrar, pero digamos que son cuestiones a seguir analizando y hablando y discutiendo sobre ellas. Y luego, lo que la revolución implicó desde un punto de vista internacional, es decir, la lucha contra el imperialismo, no solo la lucha interna contra las burguesías y las oligarquías de la propia Rusia, sino la lucha contra el imperialismo y contra las potencias imperialistas, que continuaron hasta el fin agrediendo a la revolución. Todavía con un problema, yo diría, más peligroso para el desarrollo de la revolución.
las contradicciones internas en el propio movimiento revolucionario, las divisiones que se podían producir en este desarrollo y las contradicciones a nivel internacional del propio movimiento socialista. La guerra trajo una de las grandes hecatombes del movimiento socialista, que fue la traición de la socialdemocracia, de las direcciones políticas de los partidos integrantes de la Segunda Internacional. Esto se venía, digamos, se venía desarrollando de la época de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Es decir, el revisionismo berteniano se había ampliado, desarrollado, y la revolución provoca un rechazo sustantivo de las corrientes revisionistas. E incluso en aquellos sectores que parecían más avanzados en el proceso o reconocidos como tales, por ejemplo, Kautsky, el kautsquismo. Es decir, Kautsky fue un maestro de la Segunda Internacional, un doctrinario del marxismo, un conocedor del marxismo, un dirigente intelectual y político del más poderoso partido de la Segunda Internacional, como fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Kautsky y la corriente kautskiana rechaza la revolución, ataca la revolución. No la ataca en las formas políticas, digamos, de esas discusiones que se pueden tener políticamente. La ataca en la esencia. Esta no es una revolución socialista. Y la ataca en esa esencia trayendo, digamos, en forma deformada las tesis de Marx y de Engels. Una revolución, como decía Lenin, no se ajusta nunca a un modelo establecido. Además, no existía el modelo establecido. Marx y Engels específicamente señalaron que ellos no hacían pronósticos sobre la sociedad futura, sin desdeñar a los socialistas utópicos, no hacían utopía. El manifiesto comunista es el corte esencial. A partir del manifiesto comunista, el socialismo se transforma en ciencia. El marxismo es el socialismo científico, es el análisis de las contradicciones y la estructura de la naturaleza del capitalismo para sacar conclusiones de cómo ese sistema es históricamente, digamos, está limitado históricamente, pero cuáles son las condiciones para derribarlo. Ahí estaba la esencia de esto, no la visión de una sociedad de una forma determinada. Entonces, por lo tanto, esta agresión por parte de socialistas contra la revolución socialista también fue un elemento que bloqueó el desarrollo del propio proceso, ¿no? Aún hoy los tenemos, aún hoy tenemos esos caminos que se trazaron en ese periodo. Acá hay una serie de cosas interesantes. El socialismo, y sí, uno lo puede decir yo por lo menos asumo la claridad de lo que voy a decir. El socialismo triunfó. E incluso podemos explicar esta circunstancial derrota, que podemos calificar con las expresiones que se quieran. Toda derrota de este tipo, en la ilusión que uno tiene de una sociedad hacia adelante, una sociedad sin clases, toda esta derrota que sucedimos con la caída de la Unión Soviética, China, los países del bloque socialista, toda esta derrota es, por supuesto, lamentable, para decirlo rápidamente. Es dolorosa, pero ni el lamento ni el dolor nos pueden explicar las causas. El análisis que hacen los bolcheviques en el periodo de que toman el poder, en el periodo anterior, cuando la derrota de la Revolución del 5, es un ejemplo necesario para que nosotros lo tomemos también. ¿Qué pasó con la Revolución del 5? ¿Por qué fracasó? ¿Cuáles son sus causas? ¿Hacia dónde tenemos que atacar y luchar? ¿Cuáles son las contradicciones internas que tenemos y cómo nos enfrentamos contra el enemigo común? Esto es lo que traza la Revolución bolchevique. Ese es uno de los éxitos de la Revolución bolchevique. Esa es una de sus enseñanzas. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo valioso es esto, ¿no? Porque estamos hablando de esta forma. Es decir, lo valioso es estudiar el proceso, analizar el proceso, e integrarse en nuestro proceso nacional e internacional con este bagaje formidable de experiencia. La Revolución de Octubre es el ejemplo más formidable que tenemos de dictadura del proletariado. Con sus aciertos, con sus errores y con su fracaso. El fracaso debe ser explicado en función de todo esto.
de todo este análisis. Porque hay soluciones formidables. Hay soluciones, es decir, tan soluciones formidables que todo el periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial es un periodo de ascenso de las luchas del proletariado de los países capitalistas, por supuesto las luchas antiimperialistas en los países coloniales, etc. Y la bandera de eso es la Revolución Soviética. Hay una advertencia que también la decía Lenin: uno no debe aplicar los modelos o las experiencias en forma puramente automática. Hay, digamos, que incorporarlos, y eso lo decía Marx. El marxismo debe incorporar a la tradición china, a las consecuencias, a las condiciones que se dan. Y esto fue la Revolución de Octubre. Es decir, es el marxismo aplicado a las condiciones de ese espacio geográfico y de esas condiciones históricas que se dan en ese momento. Es decir, luego viene lo que viene. Y pasa lo que pasa. Y sucede estos acontecimientos que son negativos. Vuelvo a repetir, del error y de lo negativo se sacan conclusiones positivas. Y el instrumento para nosotros es el marxismo, el análisis a través de las categorías que nos da el marxismo. Es decir, los revolucionarios rusos, los revolucionarios bolcheviques, los revolucionarios comunistas rusos del periodo no eran improvisados. Habían estudiado la realidad rusa. Lenin escribió el libro sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, que es un libro formidable del análisis qué es Rusia, cuáles son sus condiciones materiales, económicas, culturales, sociales, las relaciones sociales, las condiciones. No se puede, digamos, realizar una revolución del carácter de una revolución proletaria socialista, ¿no?, que va a transformar el mundo. No se puede a través de la improvisación. No es espontánea, además. El desarrollo es espontáneo en función de las condiciones. Salta un día, nadie lo puede prever, pero ese día que salta está preparado por los días anteriores, por los días y los años anteriores. El socialismo tiene mucha historia. Su historia mayor es la Revolución Soviética. Y su historia son las revoluciones continuadas, posteriores, como la Revolución China. Y las consecuencias también de la Revolución China, como la Revolución Cubana en América Latina, como la Guerra de Liberación de los vietnamitas. Es decir, yo digo que tenemos un formidable, amplio espectro de realidades. Son todas nuestra herencia. Aprovechemos esa herencia. Los jóvenes deben aprovechar esa herencia. Está buena esas palabras, ¿no? Aprovechar esa herencia y por sí. todo lo que va a venir, digamos. Por, ¿no? por todo lo que está y por todo lo que va a venir. Porque además también nosotros tenemos una experiencia negativa, ¿no?, en estos procesos. A mí me gusta subrayar que nadie nace marxista. Quizás me gusta subrayarlo por mí, ¿no? A mí me ha costado bastante acceder a una comprensión desde el punto de vista marxista del desarrollo social, etc. Pero digo que nadie nace marxista. Lo que pasa es que el marxismo es el poderoso instrumento teórico para la práctica revolucionaria. Y esa se armará en función de las condiciones y de las posibilidades que en estos momentos tenga el desarrollo de las vanguardias proletarias, de las condiciones de la clase obrera y de las circunstancias regionales e internacionales en el cual se desarrolla el proceso. Nosotros estamos en un muy buen momento para que todas estas cosas que hoy conmemoramos nos sirvan como elementos para confrontarnos, para integrarnos entre nosotros y confrontarnos, ¿no? Hay un instrumento importante que tenemos ahora, que es la unidad popular. Entonces, por lo tanto, también allí estamos actuando, estamos comunicándonos, estamos interrelacionándonos, estamos incluso debatiendo. Porque esto no es una cosa sectaria, cerrada, ¿no? El marxismo es una teoría abierta, en el mejor sentido de la expresión abierta, por favor. No es un pluralismo ideológico, no es un empirismo vacío. El marxismo es abierto a función de sus principios. El barranco de las corrientes del marxismo por el revisionismo es la liquidación de sus principios. La revolución soviética triunfa porque mantiene los principios. Los mantiene, los adapta, los regulariza dentro de un sistema muy, muy complejo y dentro de condiciones terribles, terribles. Hay que padecer 2 guerras y una guerra civil.
y hay que mantener digamos, la capacidad de resistencia y la capacidad de propuestas hacia adelante, ¿no? Y bueno, también eso es costoso y es necesario entenderlo, ¿no? Y hoy seguimos en las mismas condiciones, no hay cambios sustantivos, ¿no? Pero nos quieren hacer, digamos, cambiar diciendo el mundo ha cambiado, y eso es un absurdo. No es absurdo que el mundo ha cambiado, es absurdo entender que el mundo ha cambiado tanto que hoy la revolución socialista no tiene sentido. No, las condiciones son las mismas, el imperialismo existe, las relaciones de producción capitalista están presentes y las relaciones de dominio están presentes. Hoy se sigue extrayendo plusvalía a diestra y siniestra a la clase obrera, se la explota más que nunca, incluso se la explota más que nunca porque intervienen factores tecnológicos, eso que se llama la revolución científica tecnológica, que para el capitalismo es un instrumento y un arma de mayor incremento de explotación, porque lo que hace es explotar el trabajo obrero, incrementar lo que ellos llaman la productividad. Acá en este país se le llama, como es, agregar valor, unas cosas de ese tipo, ¿no? No vamos a entrar en eso ahora, pero digo, hay que entrar en eso, hay que entrar, porque además la revolución soviética enfrentó este tipo de condiciones posteriormente, la creación de los cuadros, el proceso de formación de los nuevos sectores intelectuales, de los nuevos sectores técnicos, cómo se forman, cuáles son el desarrollo. Y tenemos cantidad de información al respecto, ¿no? Y tenemos, insisto, tenemos el arma fundamental, que es nuestra teoría, que nos da la capacidad para, por lo menos, aproximarnos a entender el proceso. Y aproximarnos a entender el proceso implica que podemos comprender cuáles son los caminos para transformar esta sociedad, ¿no?, explotadora en una sociedad de relaciones sociales más humanas. Ese es un sentido también del socialismo científico, ¿no? Es decir, la condición de liquidar las relaciones de trabajo asalariado. Entonces, todo esto forma parte de este nuevo mundo que tenemos y en el cual estamos. Y creo que es un legado que la revolución sí. Bueno, yo le agradezco mucho por el tiempo y bueno. Bueno, yo le agradezco a ti, a los compañeros, y además me siento muy contento personalmente, como ya hombre de esta edad que uno tiene arriba, de que los jóvenes estén en esto y estén impulsando y trabajando y combatiendo y luchando. Y nosotros tenemos ese optimismo necesario como para decir, este mundo va a cambiar y ustedes lo van a cambiar. Bueno, muchas gracias. Por favor.